dice, he decidido seguir a Cristo. Y realmente si nos ponemos a meditar en ese canto, nos podemos preguntar esta mañana, ¿es verdad que hemos decidido seguir a Cristo? Y como dice el siguiente párrafo, no volveré atrás, no vuelvo atrás. Que esa es una declaración que podemos hacer con nuestros labios, pero realmente lo podemos hacer con nuestro corazón. Es una decisión muy grande, porque quien escribió este canto decidió seguir al Señor hasta el fin, hasta que terminó su vida. Ojalá y esa pudiera ser para nosotros una declaración hasta el final. Y que no sea solamente de labios, sino que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites, Dios, adorarte y cantarte, glorificar tu nombre y exaltarte con todo nuestro corazón. Y esta mañana aquí, Dios, reunidos en tu nombre, expuestos a tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, y nosotros abrimos nuestro entendimiento y nuestros corazones para que tu palabra, esa palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y entra y penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne lo más profundo, las intenciones del corazón nuestro. Que esa palabra el día de hoy, Señor, traiga un cambio y una transformación a nuestras vidas. Te agradecemos esta mañana por tu misericordia, Dios, tus grandes misericordias, porque nos permites estar aquí el día de hoy y has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra. Esa voz que viene, Señor, de tu misma presencia, de tu mismo corazón, para alimentar nuestra alma y que a través de tu palabra, Dios, nosotros seamos transformados a la misma imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludamos en esta mañana a todos. Y todos son bienvenidos también en este día. Vamos a dar comienzo el día de hoy. Y hemos puesto como tema a esta reflexión, a este sermón, el cual hemos titulado La muerte entró por las ventanas. Póngale mucho sentido el día de hoy a lo que vamos a estar hablando y que Dios va a hablar a nuestro corazón. Porque a lo mejor esto nos pone a pensar en lo que es el tema, ¿verdad? Y por qué la muerte o a qué se refiere. Bueno, Jeremías lo expresa de esta manera en el capítulo 9, 21. Dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Jeremías, el profeta, quien fue llamado por Dios desde su juventud, teniendo aproximadamente, dicen los escritores, tanto los conocedores, que tenía aproximadamente entre 16
a 20 años de edad, era pues un niño, digamos todavía, un joven que en el tiempo de Jeremías estaba viviendo tiempos muy difíciles, donde la maldad era una de las formas en las cuales el pueblo de Israel, ¿verdad? Que eran dos pueblos donde se movía este hombre llamado Jeremías, viviendo él en uno de ellos, que era Jerusalén, y era el pueblo de Judá. En el año donde Jeremías comenzó a predicar, porque Dios le había llamado y le había dicho, ¿verdad?, que él iba a mandar como profeta para las naciones. Y le dijo, aquí yo te he puesto, ¿verdad?, como profeta para las naciones, para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar. Y es que era la palabra de Dios la que iba a traer transformación al pueblo en aquel tiempo. Y Jeremías tenía algo, ¿verdad?, que era pues un hombre que tenía miedo de pronto, pero Dios lo estaba capacitando para el trabajo que Dios le iba a enviar y lo que iba a hacer. Y no es fácil vivir en tiempos, ¿verdad?, como los vivió Jeremías, y nosotros lo estamos viviendo también en este tiempo. Se necesitaba valentía, se necesitaba esfuerzo, dedicación, y también se necesitaba, sobre todo, el que Dios, ¿verdad?, al mandarlo, él obedeciera lo que Dios le estaba diciendo. Y por lo tanto no era un mensaje muy adecuado en aquel tiempo lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Y hablando de esto, no era un mensaje que le iba a traer a la gente pues como un aplauso, o le iba a traer o iba a decirle a la gente que estaba bien lo que estaban haciendo, sino que venía Jeremías trayendo un mensaje de juicio sobre esas naciones. Pero también les estaba hablando Dios a través de Jeremías que Dios en su grande amor y en su misericordia los podía perdonar. Y esto nos lleva a nosotros también a pensar como Dios lo hizo con el pueblo de Nínive, que también los perdonó porque se humillaron. Pero en el caso de el pueblo de Israel y de Judá, no fue así de esta manera. Sin embargo, Jeremías estaba ahí para predicar, para hablar como profeta de Dios y hablar lo que Dios le había dicho, sin importar, ¿verdad?, lo que le sucediera. Él estaba dispuesto a ir, y a pesar de lo que le pudiera suceder, ahí estaba Jeremías, ese joven que en su adolescencia, en su juventud, estaba siendo preparado por Dios para ir a hablar a esos dos pueblos. Alguien dijo, ¿verdad?, que la gran debilidad del púlpito moderno, ¿verdad?, que Jeremías no predicó en un púlpito, sino predicó en las calles, en las plazas, en los templos, en la entrada de los palacios y en todos los lugares, hablando la palabra, ¿verdad? Y este hombre escribe, ¿verdad?, hablando de Charles Spurgeon, dice que la gran debilidad del púlpito moderno es que ignora la justicia de Dios y el castigo contra el pecado. Y Jeremías habló en contra del pecado. Sigue diciendo, es decir, que los predicadores de hoy ignoran la justicia de Dios y no hablan del castigo y del juicio de Dios como consecuencia por el pecado, cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. También Charles Spurgeon dice que los predicadores cobardes se adaptan a los pecadores empedernidos, aquellos que tienen miedo de reprender el pecado o de sondear la conciencia. Tendrán mucho por qué responder en aquel tiempo. Que Dios nos salve de ser conducidos al hoyo por un guía ciego. Y termina diciendo,
Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Jeremías habló lo que tenía que hablar. Ese hombre o joven Jeremías se encontraba en un pueblo o en dos pueblos donde la maldad estaba tomando un auge en gran manera, y nos recuerda aquello que habló Dios a través de Moisés cuando habla de Noé. Dice que la maldad de los hombres era en gran manera, era mucha en la tierra. Y que los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Lo que estamos viviendo el día de hoy es lo mismo. O sea, los años han pasado y el hombre sigue en su maldad, sin tomar en cuenta a Dios. Tanto en los tiempos de Noé como en los tiempos de Jeremías y como en estos tiempos, va a venir un tiempo donde vendrá el juicio de Dios. Va a venir un tiempo donde la maldad va a crecer tanto, y Jesús lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa maldad ahorita está sufriendo, ¿verdad?, un cambio más grande todavía de lo que nosotros hemos visto. Pero ese mensaje que Jeremías predicó fue por causa de la desobediencia del pueblo, y venía un juicio inminente. O sea, eso venía seguramente amenazante de Dios debido a lo que estaba pasando en aquellos pueblos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La idolatría había subido en gran manera. La maldad de los jóvenes, de los niños y de la gente adulta estaba en gran manera surgiendo. Y por lo tanto, Dios traía un juicio, principalmente por la idolatría del pueblo. Porque el pueblo había hecho dos males, los dos más grandes que puede hacer un hombre, y ahorita los voy a mencionar. Sin embargo, Jeremías predicó sin miedo y con valentía, sin importar las consecuencias. No importa. Venga lo que venga, él estaba dispuesto a ir a predicar. Por eso Jeremías, ¿verdad?, que venía, no solamente que era un niño que Dios había visto, ¿verdad?, pero dice que desde antes de que Dios lo formara en el vientre de la madre, Dios ya lo había escogido. Desde el año 626 antes de Cristo, ¿verdad?, en el tiempo de Jeremías, que Dios había ya puesto sus ojos en Jeremías para ser el profeta de aquel tiempo. Su familia venía de los sacerdotes. Su padre era sacerdote y por lo tanto Jeremías estaba para prepararse, ¿verdad?, para ser el sacerdote y ser el profeta de Dios ahora en ese tiempo. Pero lo que venía a predicar Jeremías no era algo muy sencillo. Es decir, no era algo muy fácil, pero era la palabra de Dios. Y déjeme decirle una cosa. Predicar la palabra de Dios, o cuando Dios llama a alguien a predicar su palabra, ¿verdad?, que puede ser alguien de nosotros, quienes estemos aquí, tenemos que obedecer a Dios. Porque cuando Dios nos llama a nosotros, o sea, no importa de dónde vengamos, quiénes seamos, Dios puede levantar a cualquiera de nosotros en este lugar para ir y predicar su palabra y hablarle a la gente. Porque Dios es así. Y cuando a Él le place escoger a alguien, Él lo hace, sin importar cuál sea la condición. ¿Cuál era el mensaje que Jeremías venía a predicar en contra del pueblo? Era la falta de sinceridad
¿verdad? Delante de Dios, que era la religiosidad. O sea, es la falta de sinceridad religiosa. Habían abandonado a Dios. La deshonestidad y la avaricia que existía en aquel tiempo, como lo existe hoy. La tiranía en contra de los necesitados. ¿Por qué? Porque el pueblo, los sacerdotes, los profetas de aquel tiempo, los hombres de Dios, se habían olvidado de los necesitados, de la gente que tenía necesidad. Y por último, contra la calumnia, que era la difamación y la acusación falsa para perjudicar a otros. Y a Jeremías le dolía en su corazón ver al pueblo que se estaba destruyendo. Desde los más pequeños hasta los más grandes estaban en una decadencia espiritual. Por eso, Jeremías en su juventud habló lo que Dios le dijo, habló la palabra. Pero ¿qué pasó con el pueblo? No quiso volver a Dios. ¿Y qué sucedió? Habían dejado su primer amor. Vaya conmigo lo que dice en Jeremías 2:1-3. Dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tus desposorios, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Y Dios les está reclamando ahora, diciéndoles, han abandonado a su primer amor, a su Dios, aquel que los trajo en el desierto. Y les empezó a decir y nuevamente a recordar de dónde Dios los había traído. De tu fidelidad, dice, de la fidelidad de tu juventud, cuando estabas enamorado de mí. Pero ¿qué tal cuando se pierde el primer amor? Que fue lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y así como Jeremías clamó a los oídos del pueblo en aquel tiempo, ¿verdad? En Jerusalén. Así Jesús, en un tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, también clamó por Jerusalén. Lucas 13:34-35, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, su casa será dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuáles habían sido los dos males que había hecho el pueblo de Dios? Y escuche bien esto, por favor. Pero esto es lo que está aconteciendo en nuestros días también. Jeremías le estaba hablando al pueblo, le estaba predicando, le estaba enseñando y le estaba diciendo qué era lo que había hecho el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén como el pueblo de Judá. Le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Habían abandonado a Dios. Decían, no necesitamos de Dios. Nosotros podemos vivir sin Dios. Y se apartaron de Él. Dos males. Dejaron al Señor y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Qué significaba para ellos esta palabra? Que no solamente era el abandono de Dios, sino que también a través de lo que ellos estaban haciendo con lo que era la idolatría, estaban ellos adorando a dioses que no eran dioses, dioses falsos. Dice que
Adoraban en aquel tiempo, así es que no es algo nuevo, adoraban a la reina del cielo, era un dios de ellos, al dios Moloch y a otros dioses que habían introducido ahí al pueblo. Pero algo había hecho el pueblo, había abandonado al Señor, la fuente de su salvación y el sustento espiritual de sus vidas. ¿Y qué pasó? Recurrieron a la idolatría y pusieron su confianza en otros dioses. Y déjame decirle, esto es tremendo, porque poner nuestra confianza en dioses que no son dioses, ahí viene la decadencia espiritual del hombre. Porque Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. O amamos a Dios, al Dios de nuestra salvación, o conocemos a Jesús, el Dios que nos dio vida, o déjenme decirle, nuestra vida espiritual decae por completo. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? Ellos habían desconocido a Dios, es decir, no tenían conocimiento de Dios, no conocían a Dios, estaban lejos de Dios y no tenían intimidad con Él ya. Ya habían abandonado a Dios, ya lo que era la casa de Dios la habían abandonado, habían dejado la ley de Dios, ya no querían saber nada de Él. Y entonces el juicio iba a venir sobre sus vidas, porque desobedecieron e hicieron a un lado lo que fue la palabra de Dios. Jeremías 9:13 dice: así dice el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y lo triste de esto es que ellos dijeron: somos inocentes y no hemos pecado. ¿Y sabe qué había pasado? Cuando decían ellos esto, tenían salpicados sus vestidos de sangre, porque eran hombres que derramaban sangre. De los pobres y de los inocentes abusaban y dijeron, Jeremías 2:35, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Ellos dijeron, somos inocentes, no hacemos mal a nadie. ¿Qué hace la gente ahora en este tiempo? ¿No le viene esa palabra así como, ay no, nosotros somos inocentes, no le hacemos nada a nadie, no fumamos, no tomamos, no nos drogamos, no vamos a la iglesia, no conocemos nada de Dios, pero no somos malos? Cuando la palabra dice que no hay justo ni aún uno. El hombre se justifica delante de Dios, pero en realidad no, Dios conoce el corazón. Y mismo Jeremías lo dijo cuando hablaba, Dios hablando a través de Jeremías. Jeremías 17:9-10, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Dios, yo, que conozco el corazón, que pruebo la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según su obra. Porque el corazón del hombre es así, es engañoso. El pueblo se había olvidado de Dios y lo había hecho no solamente por poco tiempo, sino que dice Dios que se habían olvidado de Dios por innumerables días. Jeremías 2:32 dice, ¿se olvidará o se olvida la gente o la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. O sea, ya no había ni cuenta, no tenían en cuenta cuánto tiempo habían abandonado a Dios. ¿Y qué había pasado entonces con el pueblo? Se habían ido tras la maldad, tras la avaricia, tras el dinero, tras todo aquello que les apartaba de Dios. Jeremías 9:14-16 dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí,
que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. ¿Y sabe por cuál fue la causa esto? Por la idolatría. Pongámonos a pensar en esta mañana. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida que no sea Dios? Sí, porque no sabemos cómo nosotros, ¿verdad? Ponemos nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? ¿Es verdaderamente o realmente Dios es el primer lugar en nuestra vida? ¿O algo más ocupa el corazón nuestro? ¿Quién está ocupando el lugar o qué está ocupando el lugar? Algo que sucedió en ese tiempo fue que ellos se fueron tras toda la idolatría. Habían adorado, ¿verdad?, el ejército del cielo. Habían adorado a los Baales, dioses extraños. Y por esa causa, Dios los hizo pasar por situaciones amargas, duras y vergonzosas. ¿Sabe que desde el tiempo de Jeremías en adelante, cuando Dios habló en contra del pueblo por haber abandonado a Dios, es que Dios les había dicho que los iba a esparcir por todo el mundo? Por su desobediencia. Por eso, hoy vemos judíos alrededor del mundo. No debería de ser así, pero lo es. Porque todo tiene una consecuencia. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así es que el pueblo había sido avergonzado, sus casas habían sido destruidas, habían abandonado sus trabajos en el campo y pronto llegaría la destrucción, no solamente para el pueblo o la gente grande, sino era para todos. De tal modo, escuche bien, que de tal modo que vino un tiempo de hambre tan fuerte que las mujeres mataban a sus bebés, a sus niños chiquitos y se los comían. El juicio de Dios estaba llegando. Iba a venir el pueblo de Babilonia, Nabucodonosor, para entrar y arrasar con toda la gente del lugar. Solamente había unas personas que Dios estaba protegiendo, de entre ellas estaba Jeremías. Pero la maldad estaba tan fuerte y tan grande, y por eso Dios trajo juicio sobre el pueblo. Por eso Jeremías 9:21 lo dice así, lo que leímos. Porque la muerte ha subido por las ventanas o nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y los jóvenes de las plazas. Un comentarista que habla acerca de esto dice que la muerte normalmente se lleva a las personas mayores. Pero ahora, dice, eliminará a los niños y jóvenes también, dejando a la comunidad sin esperanza para el futuro. ¿Sabe que eso está tremendo? Porque ¿cómo están los jóvenes de ese tiempo? Pero no solamente los jóvenes, hay mucha gente adulta que de verdad da tristeza verlos cómo viven. Una forma de pensar, de verdad, que uno se sorprende lo grosero que son.
Y piensan que Dios no se da cuenta, que Dios no toma en cuenta eso. Viven en la inmoralidad, en la idolatría, alejados de Dios. Por eso, la muerte no solamente se va a llevar a las personas mayores, va a arrasar con niños, adolescentes y adultos. ¿Qué había pasado? Escuchen bien, esos jóvenes. Los jóvenes fueron destruidos por estas causas. Porque acuérdense que la mortandad vino porque se habían olvidado de Dios. La muerte había entrado o empezó a entrar por las ventanas. Cuando el enemigo llegó, la gente veía por las ventanas cómo destruían a la juventud, cómo se moría la gente mayor, cómo se destruían los niños, cómo las mujeres destruían a los niños también por el hambre. La muerte estaba entrando por las ventanas. Pero había tres causas, y son las causas que hoy están destruyendo a los jóvenes. Cerraron sus oídos a la voz de Dios. Número 2, se avergonzaron de escuchar la voz de Dios. Y tercero, aborrecieron y despreciaron la palabra. Déjenme decirle, jóvenes sobre todo, en este tiempo que estamos viviendo, no es tan fácil para los jóvenes que vengan al conocimiento de Dios porque están viviendo en su propio mundo. No quieren que nadie les hable de Dios. Y ese es un pasaje que habla de la gravedad, lo que estamos leyendo, del pecado y de la necesidad de un arrepentimiento de todos. Hombres, mujeres, jóvenes y niños que están llenos de maldad. Ahora, vamos a trasladarlo ahora en este tiempo. Estamos viviendo como en los tiempos de Jeremías. Los mismos tiempos. Tiempos donde la maldad ha llevado a la destrucción a la gente, a de la destrucción a los hombres, a los que son pecadores, empedernidos, y está arrasando con mucha gente. Y mucha gente está abandonando a Dios. Los niños, los adolescentes, los jóvenes cayendo en la destrucción por vicios, drogas, todo tipo de pecado, y son indiferentes a la voz de Dios y están contra la naturaleza de Dios. Están en contra de lo que Dios dice, no le interesa nada. ¿Qué está pasando? Como consecuencia, la muerte está destruyendo por verdad a los jóvenes por falta de sabiduría y falta de conocimiento de Dios. Porque abrieron las ventanas, están abriendo las ventanas a la destrucción, a la muerte. ¿Sabe qué pasa? Los jóvenes ahora en este tiempo no saben discernir entre lo bueno y lo malo. No saben discernir entre lo santo, lo de Dios y lo profano. Entre lo puro y entre lo impuro. No conocen. Por eso los padres tenemos que tener tanto cuidado y debemos de tener tanto cuidado con nuestros hijos en este tiempo. Porque muchos hijos de cristianos se han ido, han abandonado la palabra de Dios, se han ido tras otros dioses. Por lo tanto, no hay temor de Dios en sus vidas y la muerte los está destruyendo. ¿De qué forma? ¿Cuáles son las ventanas que destruyen a los jóvenes? Y déjeme decirle algo. Todo lo que estamos viendo y lo que está aconteciendo en este tiempo, todo lo vemos a través de las ventanas. Todo.
¿Cuáles son las ventanas? No es que usted salga de la casa a ver quién está pecando, a ver quién está haciendo mal. No, hay ventanas que están ahorita destruyendo a los jóvenes. ¿Cuáles son esas ventanas? ¿Quién no tiene un teléfono ahora? A ver, dígame quién de los que están aquí no trae un teléfono. Le compramos uno, ¿verdad? Todos tenemos un teléfono. Las redes sociales están invadiendo en este tiempo. En la televisión, a través de las computadoras, de la tableta, de todo lo que es, el cine, todo. Esto o estas ventanas nos pueden servir para dos cosas. Porque a través de ellas podemos usar bien esas ventanas. O nos sirven para edificación o nos sirven para destrucción. Entonces, como otros países están más desarrollados que nosotros y van más avanzados que nosotros, entonces toda la información nos llega a nosotros aquí, ¿verdad? ¿Y qué empezamos? ¡Ay, esto no lo sabía! ¡Mira lo que llegó! Impresionante lo que estaba escuchando el día de ayer, que dicen que en Europa, en varios de los países que anteriormente estaba prohibida la pedofilia, ahora, escuche bien, ahora ya la están permitiendo. Y en varios de esos países, a los jovencitos de 13 años ya ellos deciden cuándo tener relaciones sexuales y con quién. A los 13 años de edad. Otros a los 14 años. Otros a... Pero ahí está. ¿Y qué pasa? Viene esa información aquí. ¿Qué hacen los muchachos? Oh, escuchen. Dicen, O sea, todo lo estamos viendo. Las ventanas están trayendo destrucción, pero también por medio de esas ventanas nosotros podemos traer a nuestra vida edificación, porque podemos escuchar la palabra de Dios, porque podemos ver cosas que nos ayuden a nosotros para crecer espiritualmente. Es un arma de dos filos. Un teléfono es como un cuchillo. En manos de un cocinero es arte, pero en manos de un asesino es muerte. ¿Cómo lo estamos usando? Y como tanta información está llegando ahora, pues ya agarra parejo y de todo. Niños, jóvenes, viejos. Impresionante, si no, a los niños ahora si no les dan un teléfono, ¿cómo están? Impresionante. O sea, no tienen un teléfono los niños y se la pasan chillando, como dicen vulgarmente, abarrajándose, chillando en la calle, haciendo un montón de panchos a los papás. Bueno, a los que están escuchando, los que no saben qué son panchos, pues son desastres, pues. Pero estamos viendo cómo los niños, su comportamiento está siendo diferente. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo ahí en el teléfono, están todo el tiempo en la tableta y escuchando y viendo y todo eso. Y están llenándose de información y mucha información errónea. Algo que me impresionaba, ¿verdad? Y que leía de cómo era el templo que construyó Salomón. El templo de Salomón era el templo más impresionante que ha habido hasta ahora. Y más caro también, por todo lo que contenía. Pero algo que tenía el templo de Salomón era que las ventanas por fuera eran unas ventanitas chiquitas, pero por dentro se hacían grandes. Entonces, si una persona veía por la ventana así,
Por dentro se veía el esplendor a gran manera. Pero cuando alguien quería mirar de adentro hacia afuera, veía muy poco, casi nada. Déjeme decirle, esto tiene algo muy importante. Nosotros somos el templo de Dios. Que cuando la gente vea en nosotros, tiene que ver el esplendor de Cristo, tiene que ver a Cristo en nosotros, tiene que ver una vida diferente en nosotros. Pero cuando nosotros veamos hacia afuera, veamos al mundo, que el mundo no tenga importancia para nosotros. No hay cabida para el mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la destrucción ahora para los jóvenes? La música perversa, déjame decirle, música perversa, que ha estado ahorita en este tiempo surgiendo. Y los jóvenes la cantan como si nada. Grosera. ¿Cierto o no? Y pasan con sus carros a gran volumen y con la música a todo volumen, pero música grosera. Y los jóvenes la escuchan y se les hace para ellos un deleite para muchos escuchar esa música. Los hijos de Dios no. Los jóvenes no tienen falta o tienen falta de identidad. ¿Por qué? Porque ahorita ya en ese tiempo ya no se sabe, porque como escucharon tanto, ya están, no saben si es hombre o es mujer. La ideología de género. Dios hizo solamente 2 géneros. ¿O no? Hombre y mujer. Y se acabó. No hay más. ¿Pero qué ha pasado? La muerte entró por las ventanas. Los engaños extravagantes, ¿verdad? De las modas. Todo quieren estar a la moda. La moda ha entrado. Bueno, ya no sé si a eso llamarle moda o llamarle falta de entendimiento o no sé. Pero eso de los llamados los terians, ¿no? No quiero ahondar mucho en eso. Pero que el hombre se llegue a degradar tanto para parecerse a un animal o para querer ser como un animal. ¿Usted qué haría si su hijo le dice o su hija, sabe, o que llegue ya con su disfraz, ¿no? ¿Qué haría usted? Ay, mi hijo. ¿No? En el reino de Dios, los hijos de Dios se comportan diferente. No hay cabida para eso. ¿Por qué creen que ha entrado todas esas modas de los emos, los darketos, todo ese tipo de cosas? ¿De dónde ha entrado? Por las ventanas. Ahora ya salieron también otros, y son muchos, lo podemos mencionar, pero también hay los llamados góticos. ¿Sí sabe cuáles son esos? ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? ¿Verdad? O sea, se visten de formas terroríficas, macabras, y de negro, y todo ese tipo de cosas. Pero saben que esos hombres, ¿verdad? O sea, tanto unos como otros, están mal emocionalmente. Pues eso es algo que es una enfermedad de ellos, pero es una enfermedad espiritual. Ahora ya salieron también los llamados, los NET, ¿no? Los NEET. ¿Se han escuchado de esos? NEET. Que esa viene de allá de Japón, de por aquel lado, los llamados hikikomori.
Ahorita se van a dar cuenta cuáles son. Son aquellos muchachos que se encierran en sus casas a jugar juegos, de un montón de juegos que tienen ahí. Ahí se encierran en la casa. Son de los que no quieren tener contacto con la gente. Y los papás les llevan ahí de comer ahí porque los consienten. Déjenme decirle una cosa, los padres consentidores son aquellos que tienen ese tipo de hijos también. Según los estudios que han hecho sobre estos diferentes géneros de modas, ¿verdad?, que está saliendo y que los jóvenes se han envuelto y han adoptado, es debido a la falta de atención de los padres. Escuche bien. Falta de atención de los padres o por parte de ellos o por ser padres consentidores. Eso lo dice un estudio. Y aún los padres cristianos han caído en ese engaño y trampas del enemigo que por falta de conocimiento se han conformado y se han moldeado a este siglo o a este tiempo. Hay otro grupo que se llama los progres. ¿Ha escuchado de esos? Esos progres son los muchachos que no les gusta trabajar. Los niños. Esos muchachos lo que creen es que el trabajo es una maldición. Dice, pues como el trabajo es una maldición, pues ¿para qué vivo maldito? ¿O vivo en maldición? Y ahí están los padres consintiéndolos. Pues como ya soy ahora un progres, pues aquí me quedo en la casa, no hago nada, denme de comer, tráiganme aquí todo. Y así como los que les dije, los hikomori que se meten por allá, son los ninis virtuales que les llaman, que se refugian en sus casas y no tienen contacto con la gente. Sus padres les llevan de comer ahí y hasta tienen un arenero como los gatos para hacer sus necesidades. Hasta eso estamos llegando. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Y la gente pasa por alto todo esto. Y déjeme decirle, yo no sé si es verdad o es mentira o quién sabe qué fue lo que pasó hace poco, pero dijeron que aquí andaban ya unos Terians. Imagínense cómo va a andar usted con su Terian ahí en el camión. ¿Paga pasaje o no paga? De 25 años. Bueno, mis amados, estamos viendo y vamos a ver cosas. Yo les he dicho a mis hijas, ustedes van a ver cosas que muchos de nosotros no vimos en nuestra juventud. Y que si nos vamos de aquí y el Señor no viene, ustedes van a ver cosas que se van a sorprender. De verdad. Por eso Pablo les decía, les ruego, Romanos 12, 1 y 2, les ruego por las misericordias del Señor que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es su deber, es su culto racional, y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestros hijos o estamos haciendo la voluntad de Dios? Híjole, hay tanto que decir. Pero en el tiempo de Jeremías, lo que pasaba es que los hombres que estaban en autoridad, lo que eran los líderes, los que eran los pastores de aquel tiempo, lo que eran los profetas, los sacerdotes, los que estaban al cuidado del pueblo, ellos no hablaban lo que tenían que hablar de la palabra de Dios. Dice que cubrían con lodo suelto, es decir, les hablaban las cosas suaves a la gente para que la gente no se fuera a molestar. Y les decían a la gente, así está bien,
No te preocupes, viene un tiempo de prosperidad, viene un tiempo donde todo va a estar bien, donde va a haber muchas ganancias, va a haber riquezas, no te preocupes, esto va a ser pasajero. Déjeme decirle, Jeremías le estaba diciendo al pueblo, viene un juicio. Profetizaban mentiras. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en este tiempo? Amados hermanos, usted no se preocupe del día de mañana. Todo va a estar muy bien. Usted no se preocupe. Va a tener abundancia de dinero, abundancia en riquezas. Usted solamente lo único que tiene que hacer es venir a la iglesia y usted puede vivir como usted quiera, sin importar cuál sea su forma de vivir. Usted venga, usted traiga sus diezmos, usted traiga el dinero a Dios y le va a ir bien. ¿Y quién dijo eso? Pues porque a la gente le gusta que le hablen bonito. No, déjeme decirle una cosa. No estamos en ese tiempo para hablar bonito. Estamos en ese tiempo para hablar la palabra de Dios. ¿Le guste o no le guste? Como dijo Pablo, hagan o dejen de hacer. Y también en los profetas, hablen, digan, prediquen, hagan o dejen de hacer. Ustedes hablen. Predica en tiempo y fuera de tiempo la palabra, porque si la palabra no cambia, no cambia nadie. Si la palabra no transforma nuestras vidas, no nos va a cambiar nadie. Si no escuchamos la verdad de Dios, entonces nosotros no podemos ser transformados en nuestra vida. ¿O usted quiere que al terminar de este sermón, de esta enseñanza, de lo que hoy Dios nos está hablando, usted quiere venir aquí al frente y que llore por usted para que le vaya bien toda su vida? Yo estaría mintiendo y usted sería engañado. La vida que vamos a vivir últimamente va a ser una vida difícil, complicada. Vamos a atravesar por tiempos difíciles en nuestra vida. Muchos dicen, vengan y vamos a orar por enfermedad y usted nunca más se va a enfermar. Pues se oye bien bonito, ¿no? Y Dios me dijo que usted va a ser rico. ¿Y qué hace la gente? No. Queremos que nos vaya bien, pero estamos todos desarreglados. A Dios le interesa el corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Pero la gente, como decía Pablo en Romanos 1:18 en adelante, ¿verdad? Cuando dice, pero el hombre, conociendo a Dios, no le glorificó como a Dios. Y eso, déjame decirle, no lo voy a tocar mucho en este, pero si Dios nos permite, para la siguiente vez vamos a trazar esa parte de Romanos. Porque la gente es mal agradecida con Dios. Y por no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Porque la gente no es agradecida con Dios. Por eso cambian la gloria de Dios a imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Honran más a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. A Jeremías le dijeron que se callara porque él estaba hablando juicio en contra. O sea, no hables así de esa manera. Y un día dijo Jeremías, orando a Dios, Señor, ya no voy a hablar, ya me voy a callar, ya no voy a decir nada.
Porque a Jeremías lo metieron en una cisterna, lo golpearon, fue metido en la cárcel y fue calumniado, le echaron mentiras para hacerle a Jeremías. Y ya no quería hablar, de pronto. Pero dice, pero había un fuego que ardía dentro de mí que no podía callar. Y por lo tanto Jeremías seguía hablando. ¿Y sabe qué? Yo voy a seguir hablando. Y mientras Dios nos permita hablar, vamos a hablar. Y hablar su palabra. Lo que Dios dice. No nuestros pensamientos, sino lo que Dios dice. Para poder decir nosotros, el Señor lo dice. No lo digo yo. Lo dice Dios. Lo dice su palabra. Porque su palabra es la autoridad máxima. Termino diciendo esto. Jeremías dijo, escudriñemos nuestros caminos, ya cuando escribió Lamentaciones, y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Y luego termina diciendo ahí en Lamentaciones 3:22, por la bondad, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Así como Jeremías habló y Cristo también habló y muchos decían, ninguno ha hablado como este. Porque Cristo hablaba con autoridad, porque hablaba la palabra. Y es la palabra la que trae vida, transformación y cambio de corazón. Dios quiso hacer un pacto con el pueblo en aquel tiempo. Y dijo, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y cuando la palabra de Dios está en los corazones, entonces la gente cambia. La gente es transformada. Mientras la palabra de Dios no se predique, la gente va a seguir viviendo una vida raquítica espiritualmente. Y podemos tener aquí 15, 20 o 30 años, pero sin conocimiento de Dios. La gente muere, la gente perece, porque le falta conocimiento. Por eso usted y yo tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que venir a Dios. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Y tenemos que abandonar todo pecado. Jesús ya pagó el precio por todos nosotros, por nuestros pecados. Él ya dio su vida por nosotros. Por eso tenemos que acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia. Déjenme decirle, sus pecados no espantan a Dios. Mis pecados no espantan a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él nos conoce perfectamente. Conoce nuestras debilidades. Conoce todo lo que nosotros somos, porque Él es el sumo sacerdote. Él conoce el corazón nuestro. Y Él es el único que nos puede socorrer. Él quiere socorrernos, pero tenemos que venir nuevamente humillados ante Él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Un día Jeremías dijo que tu palabra era como fuego y como martillo.